me olvide. Ahí estoy grabando. Bueno, bienvenidos. Hola, profe. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Hola, profe. Una semana que pasó volando. El tiempo pasa rápido, ¿no? Hola, profe. Bien, están entrando todos rápido. Hola, Bueno, profe. para hoy les tengo preparados un recorrido por África, pero no como hicimos Asia. Bueno, para la grabación, esto es Perspectiva Espacio Temporal Mundial, primero B, de martes de 20 a 22, y es la primera parte de África, que yo le puse relieve y climas, pero vamos a ver cosas más históricas, o histórico-geográficas, que espero que a ustedes les gusten. Tengo para pasarles un libro que yo lo usé en el profesorado hace un montón de años ya, pero estoy seguro que a ustedes también les va a gustar porque tiene un recorrido que son las bases geográficas de la historia, o sea, por qué pasaron las cosas. Que hay compañeros de ustedes que están entrando. Bueno, punto 1, arranquemos por África, que es lo que teníamos prometido de la semana pasada. Si ustedes, no sé si tienen en mente que cuando vimos Asia el martes pasado, dijimos que era un continente masivo, que es la mayor estructura continental que hay en la Tierra, que además si bien es de difícil acceso en muchas partes, tiene una estructura montañosa central muy, muy importante que separa Asia como en tres grandes mundos. El mundo del norte, que era el mundo frío, un mundo central, o una gran región central que es montañosa, y una región del sur, que era el mundo de las tres penínsulas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la península arábiga? Habíamos hablado de la península indostánica y del sudeste asiático, y con eso tenemos un panorama de esos grandes espacios asiáticos, y con una movilidad de gente muy importante. Es la cuna de la humanidad, pero además todo el tiempo ha habido movimientos poblacionales en el Asia que repercutieron, por ejemplo, en Europa, ya sea las invasiones de los que los occidentales llamaron bárbaros, que son lo que fue la ruina del Imperio Romano, pero también las invasiones de los tártaros, que durante la Edad Media también asolaron Europa, y que son movimientos de acomodamiento poblacional en el interior de Asia. Basta saber nada más que el imperio de Tamerlán llegó a tener una superficie de casi, no sé, algunos dicen 11 millones, otros 20 millones de kilómetros cuadrados, o sea que Tamerlán gobernó China, el centro de Siberia, el norte de la India, Persia, y llegó hasta las puertas de Europa prácticamente, porque fue derrotado, creo que a las puertas de Budapest, y era un imperio en el cual no había órdenes escritas. Alguien está cascando nueces, yo voy a ver si puedo eh, silenciar, porque no le pego el micrófono a las nueces. Bueno, voy a poner silenciar. Si necesitan algo, me levantan la mano. Bueno, África no digo que todo lo contrario, pero es muy diferente África que Asia. ¿Por qué? Primero porque a mí me explicaron en primer año del secundario, esto fue en 1977, y en el profesorado, que África era como un plato hondo dado vuelta. O sea, mientras Asia está atravesada por cadenas montañosas, no, África es una extensa y enorme meseta, en gran parte desértica, y desde la costa es muy difícil entrar al interior. Esto hizo que África estuviera mucho más aislada que Asia durante muchísimo tiempo. Vamos a ver más adelante los reinos africanos, y que si bien estaba la idea de que era un mundo estanco, después podemos ver que todo el mundo antiguo está en contacto con África. ¿Por qué? Porque está el imperio, el mundo egipcio es africano. El mundo cartaginés, que estuvo en conflicto con Roma en los siglos -4 a -3, es un mundo africano. La Magna Grecia es en parte lo que hoy sería Europa, en parte Asia y también África. Acuérdense que Alejandro Magno llegó a ser ungido en faraón. Así que hasta cierto punto podemos decir que el espacio mediterráneo es un espacio de encuentro entre Eurasia y África, pero que
civilizaciones norteafricanas están mucho más volcadas hacia el Mediterráneo que hacia el interior. ¿Por qué? Porque hay un enorme desierto, que es el desierto del Sahara, y está la meseta etíope, que es como que separan a África en dos mundos, que son mundos que están estancos, separados. Y vamos a ver que hay bases materiales y biológicas. Estos son los puntos extremos. Después les paso este Word, que esto es un Word. Ven desde el Cabo Blanco, que es en Túnez, hasta el Cabo de las Agujas, que también es el Cabo de Buena Esperanza. Cabo das Agulhas es el nombre que le pusieron los portugueses, Cabo de Buena Esperanza. Hay 8.100 kilómetros de punta a punta, y en sentido este-oeste hay 7.800 kilómetros desde el Cabo Verde hasta el Cabo Afún. Pregunto, Cabo Verde, ¿les suena a ustedes el Cabo Verde para algo, aunque hayan visto en historia? ¿Lo tienen? ¿Han oído hablar antes del Cabo Verde? No, profe. ¿Sabían ustedes que hay una comunidad de descendientes de caboverdianos, de caboverdianos en la Argentina? No. ¿Nunca escucharon hablar de las islas de Cabo Verde? Bueno, ya vamos a ver. Montes Verdes. Cabo Verde, sí. Isla de Cabo Verde, que este es el Cabo Verde, y frente al Cabo Verde están las islas del Cabo Verde, que tienen una importancia crucial, porque es lo que determina la existencia del Brasil. Brasil se debe a estas islas. Vamos a ver cómo dentro de un ratito. Bueno, este es un relieve. Entonces, fíjense que África está atravesada por el Ecuador, o sea que es toda cálida. Las mayores latitudes, 35 grados en el norte de África. Piense que la latitud de Buenos Aires es de 35 grados sur. O sea, que lo que hay es Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto están aproximadamente en torno al paralelo de 30, que 35 grados es Buenos Aires, 30 grados sería Santa Fe, Paraná, atravesaría la Argentina más o menos por esa latitud. Y por la otra banda, los 35 y pico grados sur, mira, Ciudad del Cabo, que es una gran ciudad de la Unión Sudafricana, junto con Pretoria y Johannesburgo, que son las capitales, porque los sudafricanos tienen distribuidos sus órganos de gobierno entre ambas ciudades, pero de acá está Ciudad del Cabo, con Cape Town, que es Ciudad de la Mesa, que hay una montaña que se llama La Mesa, que es una forma mesetaria, y que es el Cabo de las Agujas, y que es el confín sur de África, pero que además es una comunidad holandesa. O sea, primero la visitaron los portugueses, que bautizaron el lugar, no pudieron remontar el cabo, porque es un lugar de mucha correntada, y en varios intentos los portugueses llegaron a doblar el Cabo de las Agujas. Esto fue durante el siglo XV, y se dirigieron hacia el nordeste, a lo que es Mozambique, o sea, a Angola y Mozambique, después fueron colonias portuguesas, y llegaron a la India. Y esto fue años antes de la llegada de Colón a América. De hecho, el acicate para que los españoles remontaran el Atlántico para ir hacia el oeste es porque los portugueses ya habían vuelto de la India y habían traído especias. Así que se estableció una competencia entre España y Portugal, que ya veremos porque parte de esto, lo que vamos a hablar hoy, versa sobre esto. Vamos a ver del relieve de África. El relieve de África es bastante agreste, como pueden ver es casi todo meseta. Ojo que verde no es pasto. Tengan en cuenta que verde quiere decir que las alturas van de 0 a 300 metros. Así que fíjense que hay una llanura, la llanura líbica, que es un desierto, pero es una zona llana. Estos llanos, estas montañas del Atlas, son continuación del sistema penibético en España, y por Sicilia se conecta con los Apeninos, son montañas terciarias, son montañas jóvenes. El resto de África es antiguo, es cristalino, son rocas muy duras, que además tienen, en algunos países hay grandes reservas de metales, y sobre todo de metales valiosos. Por ejemplo, el Congo, que la cuenca del Congo es extremadamente rica en diamante, cobre, níquel, tienen de todo los africanos. Son muy ricos en recursos y muy pobres a la vez, y parte de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esta pobreza general. De hecho, África es el continente que menos electricidad consume, que peores índices de desarrollo humano tienen, que más niveles de conflicto tienen, de conflictos internos,
Y esto es un resultado, yo no sé si deliberado, pero es un resultado del sistema colonial y de las consecuencias de este sistema colonial y del abandono del sistema colonial en condiciones poco desprolijas. Así que fíjense que hay como dos Áfricas, ¿no? Hay un África, hay una mitad más llana, entre comillas, diversos mapas se ve de diferentes maneras, y toda una África montañosa que es el África del sudeste. O sea, que desde Etiopía hasta Sudáfrica, y esto incluye el desierto de Kalahari, y todas las repúblicas del sur y el este de África, son mesetas altas. Y acá tenemos mesetas más bajas, y gran parte de esto es un desierto. ¿Por qué? Porque desde las estribaciones del Atlas hasta el lago Chad es el desierto, el gran desierto del Sahara, que atraviesa desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Y acá está la civilización egipcia, ¿ven? La civilización egipcia, a ver si puedo agrandar un poco estoy tratando de agrandar, ahí está, ahí lo logré. Se me descuajeringa un poco, pero bueno. Acá se puede ver que la civilización egipcia está situada sobre el Mediterráneo y sobre el Mar Rojo, pero dependen del Nilo. Eso verde que se ve ahí, eso es todo Egipto. El resto es desierto, porque de hecho el valle del Nilo tiene poquitos kilómetros, en algunas partes tiene 4 o 5 kilómetros de ancho, y el resto es arena. Por eso en esa fajita de tierra, que solamente en el delta se expande, viven 25 millones de personas. Ya vivían 20 millones en tiempos de los faraones. Ya tenía 20 millones. Egipto siempre tuvo gran carga poblacional. Bueno, el resto de África es mucho menos poblado, por lo menos lo fue en tiempos de la historia antigua. Estos lugares del centro de África son prácticamente inaccesibles, aún hoy. Hay muchos aviones que tienen prohibido sobrevolar partes de África porque no hay forma de rescatarlos, o no llegan los radiofaros, o no hay ayudas aéreas. O sea que África sigue siendo un continente muy extraño en muchos aspectos, y además es un continente que hoy está sometido a enorme cantidad de tensiones. Hay una película que creo que se llama 18 millas, que es la historia de dos hermanitos que salen del centro de África y atraviesan por las rutas que llevan petróleo, todo el África, ella prostituyéndose y él haciendo trabajos menores para pagarse el boleto, para poder cruzar de contrabando a las posesiones españolas en el norte de África, a Melilla o a Ceuta. Se queda en un lugar, se queda en un hotelucho de mala muerte, juntan plata, se pagan otros 500 kilómetros de viaje y así llegan. Hay millones de personas que hacen esto, que son sometidas a toda clase de salvajadas y que terminan muriendo de la peor forma posible, ahogados en el Mediterráneo, porque los europeos no los dejan entrar. Estamos hablando de que hay 2, y algunos dicen que hasta 3 millones de personas, tanto de toda, del centro de África y del norte de África, que migran hacia Europa. Perdón, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Hola, hola. Sí, profe. Ah, bueno, Sí, yo sí, profe. estaba Sí, hablando profe. muy Sí, sí. tranquilo, pensando que estaba mirándolo yo solo, pero bueno. Y hay otro par de millones de personas que han escapado de Siria. Así que hay una corriente de gente enorme que está cruzando el Mediterráneo en cualquier cosa que flote. Y cuando digo cualquier cosa, ¿eh? O sea, se cruzan embarcaciones que en ninguna parte estarían habilitadas para cruzar y así mueren. Es más, Italia ha metido en prisión a capitanas de barcos que han salvado gente cuando el derecho del mar, hay una ley del mar que es que cuando alguien está en el agua se lo rescata, aunque sea el enemigo, ¿no? Si bien esa ley no siempre se ha cumplido, pero es una ley de la caballerosidad del mar, y una capitana de barco que refugió personas, la subió a su barco y no la dejaban desembarcar en un puerto. Y había 100 y pico de personas en un barquito que tenía 30 metros, y después fue a prisión, le hicieron juicio, porque había una orden de que no se podía levantar gente del mar y traerla a un puerto italiano. Lo mismo hace la prefectura española, que tiene las Islas Canarias, tiene un operativo cerrojo para que la población no entre a Canarias. Porque una vez que entró a territorio canario, bueno, primero que hay que recibirlos, hay que alimentarlos, pero después enseguida pueden pedir algún tipo de alojamiento o pueden pedir un estatus de asilo político. Y eso los españoles no lo quieren hacer. Pregúntense por qué los europeos se niegan sistemáticamente a recibir a estas millones de personas que están en condiciones de vida bastante miserables. Bien.
Así que África es un continente mayormente seco, es desértico, si bien el centro de África tiene una zona selvática muy importante, tiene una enorme cantidad de recursos, para colmo de males le han descubierto petróleo, o sea, sobre llovido mojado, porque donde va el petróleo va la guerra, y han descubierto, yo había leído, y hoy no puedo respaldarlo porque lo leí muy deprisa, que habían descubierto sobre el Atlántico yacimientos de litorales de petróleo, y de hecho hay empresas como por ejemplo Total Gas, que está explorando, perforando y extrayendo petróleo, por ejemplo en Guinea Ecuatorial. Yo conocí a una persona que trabajaba en una empresa petrolera en Total, eh, trabajaba en Guinea, y en Guinea hay un parque nacional. Imagínense que es como si ustedes en el Parque Nacional Lanín pusieran una torre de perforación. Bueno, consiguieron los franceses enchufar una torre de perforación en un lago en Guinea que es Parque Nacional, es patrimonio de la humanidad, es una cosa que no se puede tocar. Y este muchacho me decía que la empresa le ponía plata, esto es un infundio, yo no sé si es cierto o no es cierto, dice que la empresa le ponía plata al presidente de Guinea para que los deje perforar ahí. Y si total, nuestra empresa le paga 100 millones de euros por año al gobierno, como si dijésemos, bueno, yo aporto plata y con esto hace hospitales, no sé, equipa tu ejército, combatía a la tribu rival, pero le ponían plata. ¿Para qué? Para que lo dejen perforar en un lugar que no se debería poder. Incluso, despectivamente, este muchacho era francés, y decía, claro, si estos son salvajes. Y yo le decía, bueno, son salvajes, pero vos bien que la plata la pones para llevarte el petróleo. ¿Y si ellos para qué quieren el petróleo? Me contestaba. Dice, pero bueno, pero pagarles lo que es justo, tenerlos como es justo. No, después se quejaban de una serie de cosas, de que los africanos les rompían los vehículos, que eran indolentes con el material. Digo, claro, menos mal que no te prenden fuego, porque si los africanos te echaran cuentas de los 500 años que los europeos le estuvieron chupando la sangre, lo mínimo que podría pasar cuando pisa un europeo a África es que lo crucifiquen inmediatamente. Y sí, sí, me parece que tienes razón, me dijo, en un castellano bastante bueno. El francés me lo dijo, sí, y sí, agradecé que solamente te rompen el camión o que te lo chocan o que te hacen alguna cosa así. Hablando de que además la gente que trabaja en la industria del petróleo, por lo menos los que no son franceses, cobran salarios africanos. Entonces, mientras un francés cobra 10.000 euros por estar un mes en el campo, el africano cobra 10.000 de la moneda de él, que deben ser 500 o 1.000 euros. O sea que gana la décima o la vigésima parte de lo que gana un europeo y hace el mismo tipo de responsabilidad. Y yo esto lo sé. No sé, porque conocí una persona que tenía un cargo gerencial y ganaba, no sé, X plata, no sé, como si dijésemos 5.000 pesos, y un europeo ganaba 5.000 euros. Y yo sé, pero ¿cómo puede ser? 5.000 y 5.000. Ah, sí, pero él es francés. Entonces a los franceses les pagan más. Esto no solamente pasa en Total, pasa en Banco Francés, en el Banco Superviel, o sea, donde quiera las empresas francesas tienen dos sistemas salariales, para el francés que trabaja afuera y para el extranjero, entre comillas, que trabaja en su empresa. Carrefour es lo mismo. Eh, pero bueno, eso es una peculiaridad del neocolonialismo francés. Acá lo que estamos viendo es esto es cómo conectamos Asia con África desde el punto de vista de la historia de la modernidad. Lo que está en rosa son viajes, intentos. Fíjense, las primeras expediciones portuguesas, miren de qué años estamos hablando. Miren, 1431. 1431, y si para nosotros la historia comienza en 1492, ¿no? ¿Cuál es el comienzo de la modernidad? ¿Cuáles son los acontecimientos que marcan el principio de la modernidad? Cuéntenme, a ver, futuros colegas, escucho. Revolución Francesa. No, caballero, la modernidad. Esa es la edad contemporánea. Termina Puede ser la el modernidad. O descubrimiento. sea, Ahí en el Imperio Romano. ¿Y cuál de los imperios romanos? Porque había dos, si mal no recuerdo. El de Oriente. ¿Y eso en qué año fue? Cuando cae Constantinopla, 1453. Perfecto, esa es la caída de Constantinopla. ¿Y cuál es el otro hito para el inicio de la modernidad? El descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Perdón, mejor dicho, desde el punto de vista europeo, porque Descubrimiento de nosotros las somos los descubiertos y ellos son los descubridores. ¿Está Sí. bien? O sea, los americanos sabían perfectamente que existían antes de que llegaran los europeos. Lo que sucede es que el descubrimiento, y hay gente que habla del encubrimiento de América. Cuando fueron conmemoramos los 500 años en el año 1900,
1992, se hicieron actividades por todas partes. Entonces, se hablaba del encubrimiento, o sea, cómo la civilización europea cayó sobre América y le hizo pelota, trayendo enfermedades, destruyendo las civilizaciones originarias, demoliendo los templos y construyendo catedrales encima, transmitiendo enfermedades. O sea, la famosa leyenda negra, de la cual los españoles se quejan. ¿Oyeron hablar de la leyenda negra alguna vez? Sí, ¿Cuál es la sí. leyenda negra? ¿Qué dice la leyenda negra? Eso, que los españoles destruyeron todo lo que es América, y Sí, los españoles dicen que todo es mentira. claro. Y ellos dicen, no, pero nosotros les trajimos la lengua, les trajimos la civilización. Claro, flaco, pero te cargaste a 100 millones de personas en un siglo. Desde la llegada de Colón hasta el año 1600, o sea, entre 1492 y 1590, 1600, había 100 millones de habitantes en América y murieron 90 millones. O sea, liquidaron al 90% de la población americana existente. Si ese es un genocidio, no sé los genocidios dónde están. Pero no los mataron uno por uno. No, son las enfermedades que los europeos trajeron. La viruela, por ejemplo, el sífilis. Esas enfermedades diezmaron a las poblaciones. La viruela llegó a ser endémica hasta el siglo XX. O sea, si la viruela se terminó con el sistema de Ramón Carrillo acá, porque hay que decirlo, fue el sistema hospitalario del plan quinquenal que terminó con Chagas y terminó con la viruela, por lo menos a escala de nuestro país. Y el mundo araucano fue destruido por la viruela. Esto lo cuenta, ¿cómo se llama? En una excursión a los indios ranqueles, en el Martín Fierro. Mansilla. El amigo de Cruz, el amigo de Fierro, muere por la viruela. O sea, es la viruela que trajeron los europeos, porque no existía la viruela en América. Pero yo no quiero hablar de América porque es otra. Lo que quiero ver es cómo está conectado, porque están conectados el descubrimiento de América con la circunnavegación de África, y está conectado toda la riqueza que los europeos extraían de África antes del descubrimiento. O sea, hay algo así como una Europa precolombina. ¿De qué traían los europeos de África? Y traían sal, esclavos, oro. Todo eso lo traían los genoveses, que tenían una enorme red, que se entendían con los beduinos y con los bereberes, y con los targui, con los tuareg, y que intercambiaban y compraban y vendían cosas. O sea, ya los europeos vendían manufacturas al África y se traían las materias primas. Lo que pasa es que la potencia militar de Génova era muy pequeña con respecto a lo que luego sería la potencia militar de Francia o de Italia frente a los pueblos colonizados. Pero sí que los genoveses y los venecianos y los catalanes tenían enormes intereses. Donde está Ceuta es la famosa berbería. La expresión esa, hay moros en la costa, es de esta costa, es la Berbería, es la tierra donde están los piratas, que son esos piratas con los cuales permanentemente lucharon los europeos y prácticamente hasta el siglo XIX. Incluso les digo más, el himno de los marines estadounidenses, refiere a estos piratas berberiscos, porque dice, from the Gulf of Montezuma at the shore of Tripoli, desde los palacios de Moctezuma, porque los marines ocuparon la Veracruz, hasta las costas de Trípoli. Trípoli es acá, Trípoli es en Libia. O sea que los marines yanquis en 1815 estaban patrullando al Mediterráneo luchando contra la piratería berberisca. De ahí viene la tradición ultramarina estadounidense. ¿Quién hubiera pensado, no? Ubican ustedes, ¿no? El himno de los marines. Bueno, y dice, desde los palacios de que ellos traducen como Montezuma, hasta acá. Los portugueses entonces hicieron varios viajes, fíjense que en el primero no pudieron, en el segundo hay como un rebote por acá, ese anaranjado que ven ahí, ya vamos a ver de qué se trata, es muy interesante. Lograron dar vuelta al Cabo de Buena Esperanza y llegaron, ¿ven? A Goa, a Calicut, y empezaron a traer, en los viajes de vuelta, empezaron a traer toda clase de maravillas. Trajeron marfil, copra, seda, té, introdujeron el té, que no existía, y el café, claro, esos son cultivos tropicales. Introdujeron piedras preciosas, trajeron oro, es decir, hicieron negocios. Continuaron
por el estrecho de Malaca y llegaron a Macao. Y Macao hoy es un territorio portugués. Hong Kong y Macao son dos posesiones, una es inglesa y la otra es portuguesa. De hecho, Macao sigue siendo territorio, bueno, esto hay que revisarlo, pero la verdad me reniego de mi falta de memoria. Pero me parece que Macao tiene un estatus especial frente a China y no sé si todavía es territorio portugués de ultramar, no lo sé, tendría que revisar. Pero fíjense que esta es la empresa colosal de los portugueses, que es un país mucho más chiquito incluso que España. ¿Y por qué Portugal se lanzó primero a la conquista del mundo? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Mm? ¿Por qué Portugal se lanzó primero? ¿Qué estaba pasando en la península ibérica, más o menos para los años 1400, 1450? ¿En qué estaban metidos los gallegos? ¿Qué estaban haciendo? Perdón, no, los gallegos no, los españoles. Los castellanos. La expulsión de los árabes. Claro, estaban expulsando a los musulmanes que estaban... No, los árabes son de Arabia. Estos son los musulmanes. Sí, perdón, Si bien son islam, también son islam, pero son gente del norte de África. De hecho, son los moros. Por eso en el lenguaje coloquial español, moro es cualquier africano. Cualquier africano es moro. De hecho, la palabra Morocco, en inglés, Marruecos, probablemente tenga que ver con esa raíz. Ahora bien, y por supuesto es despectivo. Como dice Torrente, no quiero ni moros ni sudacas. ¿No? ¿Vieron Torrente? Vázquez Montalbán, el actor, el director, ¿cómo se llama? Manuel Vázquez Montalbán, creo que se llama. Torrente, ese personaje denigrante. Sí, dice, no quiero ni moros ni sudacas, porque todavía en la mente del español actual, todavía está el espíritu de la reconquista. ¿Qué reconquista? Y en el año 700, Islam creció, cruzó el estrecho de Gibraltar, invadió la península ibérica, destruyó a un reino visigótico, de Rodrigo, que es Roderico, y llegó hasta el sur de Francia. Y arrasó con el sur de Francia y fue detenido creo que 714, 715, por un señor que se llama Carlos Martel. O sea, entre el año 711, que Tarik, por eso se llama Gibraltar, es Jebel Tarik, es la montaña de Tarik, que Tarik cruzó el estrecho para invadir el reino visigótico de Rodrigo, que dicho sea de paso, los visigodos habían ocupado todo, y los vándalos habían ocupado todo el norte de África. Lo que estaban haciendo los moros era reconquistar su territorio. Llegaron al confín y dijeron, bueno, están débiles los visigodos, crucemos y los invadimos a ellos. Invadieron España y se quedaron 7 siglos, desde el año 711 hasta 1492. Porque entre el año 711, que fue la batalla, 711, fue la batalla de Covadonga, si quiero recordar, no me crean, búsquenlo ustedes. Desde Covadonga, que fueron detenidos, y la historia del Cid Campeador, y la lucha heroica, qué sé yo. Y las instituciones que se construyeron en esa reconquista son instituciones que vinieron a América. La encomienda es una, el cabildo es otra. Los fueros que tenían las ciudades españolas también es una conquista es un logro de la conquista de la península ibérica. Estas instituciones permanecieron y vinieron a América y también fueron a otras partes. Pero los españoles trajeron de su experiencia de la reconquista un aprendizaje y una serie de instituciones. El cabildo es uno. ¿Por qué? Porque los pueblos, las pueblas nuevas, o sea, cada vez que le quitaban territorios a los árabes, había que ocupar ese territorio y poblarlo. Se llamaban pueblas nuevas. Y se fundaba un cabildo. Y se trazaba una ciudad, se construía una ciudad siguiendo el campamento romano. Por eso cuando vinieron a América siguieron haciendo ciudades trazadas en damero, o sea, con cuadras cuadradas. Y con la iglesia en el medio, el ayuntamiento, el cabildo, el fuerte, todo eso en el medio. O sea, Buenos Aires no es una ciudad casual, sino que es un patrón constructivo. Si quieren otro día vemos esas cosas, y no quiero meterme. Lo cierto es que ya esta es el África precolombina. Fíjense, 1482, 1470, ¿no? Estamos, mire, viajes, Vasco da Gama, 1498.
Pedro Álvarez Cabral, 1500. Alonso de Albuquerque, 1503 a 1515. Méndez Pinto, 1542. Para el 42, Pizarro estaba llegando al Perú. Y este señor Méndez Pinto estaba, miren dónde estaba Méndez Pinto, llegando al Japón. ¿A qué ciudad? A Nagasaki. Porque Nagasaki fue la ciudad que construyó el daimyo, el emperador de Japón, para alojar ahí a los extranjeros. Hiroshima y Nagasaki. Y Nagasaki era una ciudad, como una ciudad franca, donde podían habitar los europeos. Y los primeros que llegaron fueron los portugueses. Atrás de los portugueses llegaron los españoles, que una vez que conquistaron América empezaron a navegar el Pacífico, y de hecho exploraron parte del Pacífico, y llegaron hasta las Islas Filipinas, estas que están acá. ¿Ven donde dice Molucas? Bueno, esas son las famosas Islas Molucas, que semilegendarias. Pero las Islas Filipinas están, no sé si alcanzan a ver el cursor de mi computadora. ¿Ven el cursor cuando lo muevo? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, estas son las Sí, Filipinas. profe, sí. Se llaman Filipinas, adivinen, a ver, hagamos una trivia. ¿Por qué se llamarán Filipinas las Islas Filipinas? ¿Por el rey Felipe? ¿Por cuál Felipe, señor? ¿Por cuál Felipe? Tanto no sé. Ah, Felipe II, que era el hijo de Carlos V. Carlos Perdón, V. Quinto Carlos de Alemania. I Quinto de Alemania, primero de España. primero de España. Segundo, esta isla chiquitita que estoy marcando es la isla de Formosa. ¿Nunca les sonó que la isla de Formosa y la provincia de Formosa se escriben igual? Porque es el Fermoso, Sí. el castellano antiguo, la H y la F se escribían indistintamente. Entonces, qué moza tan fermosa, ¿no? Y la F de Formosa quedó como la F de nuestra Formosa. Así que esta isla de Formosa hoy es Taiwán. Pero fíjense, miren los portugueses, 1540, entrevistándose con los japoneses y ya haciendo negocios. Es más, disculpen el detalle cholulo, pero si ven la serie Shogun de James Clavell, ahí hay un actor que hace, Rhys Davies, que hace de Alves, que es el portugués que hace el nexo entre los japoneses y este inglés que llega a Japón. Miren la serie, si bien es media delirante, Shogun, es una historia real, es un inglés que se convirtió en samurái. ¿No sabían ustedes que había samuráis europeos? ¿No sabían? ¿Saben lo que son los samuráis, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué son los samuráis? Guerreros japoneses. Es mucho más, es todo un sistema de pensamiento, es una cuestión... Bueno. Sí, pero porque tenés geisha samurái, tenés campesinos samurái, tenés pordiosero samurái, tenés todo samurái. Samurái es como una marca. Los 7 samuráis, Sí, la película esa. Sí, es una película, sí. Y también están los 7 samuráis del espacio. También hay una película clase B que creo que es de Roger Corman, que es el cine de Corman, es bizarro. Bueno, miren, acá tienen, nos quedan 6 minutos, pero les muestro, este Word después se los paso, no se preocupen. Esto es cómo situamos a África en el marco de todas las expediciones con el cual se inaugura la modernidad. La modernidad comienza con la exploración del mundo y con el cierre. Esas rayitas que ven son el meridiano del Tratado de Tordesillas. ¿Oyeron hablar del Tratado de Tordesillas? Sí. Bueno, esta línea del Tratado de Tordesillas estaba trazada una cantidad de leguas al este de la isla de Cabo Verde. El problema es cuál de las islas de Cabo Verde, la que está más cerca de la costa o la que está más lejos de la costa. Si tomabas las que estaban más cerca, eran más al interior. Si tomabas las más lejanas, ibas al exterior. De hecho, hubo uno de los viajes, creo que fue Álvarez Cabral, que tocó un lugar que aquí donde estoy marcando, donde está la I de Río de la Plata, una localidad que se llama São Vicente. São Vicente fue la primera ocupación portuguesa en América. Esto fue, permítame que les mienta, pero creo que fue para 1510. Algo así, 1511. Para la misma época que Solís estaba haciendo su primer viaje al Plata, ya había un portugués que estaba clavando unos palos ahí y por supuesto reclamando. Por eso les interesó mucho a los portugueses quedarse con una parte de América. Esta es la línea del Tratado de Tordesillas, y cuando se hizo el reparto hubo mucho conflicto y tuvo que medir el Papa. Por eso las bulas del Papa Alejandro IV, las bulas. A ver qué me están preguntando. Yo no me opongo, lo que pasa es que en el Meet no funciona mi micrófono.
Eso lo probé el otro día, por un problema de compatibilidad con el browser, con Google Chrome. Estuve luchando abrazo partido y no conseguí, o sea que si es Meet van a tener que hablar ustedes. Sí, el Bushido, sí, ahí está. Anjin San. Anjin San. Sí, la vi 14 veces, la serie me la sé de memoria, hasta sé los diálogos. Pero bueno, lo interesante es cómo podemos situar a África, en lugar de hablar de África como si fuera una especie digamos, de mapa estéril, donde uno pueda hacer cosas, hablemos de África en el marco del comienzo de la modernidad. Porque mientras Asia estaba bastante recorrida, Asia está navegada en torno, en su derredor. Y las colonias que se establecieron en la costa, desde la costa hacia el interior. Y el interior de África estuvo sin explorar prácticamente hasta principios del siglo XX. Para que se den una idea, las fuentes del Nilo fueron descubiertas recién por Livingstone en 1865. O sea que, perdón, las descubrió Julio Verne, ¿no? Acá me estaban preguntando algo. A ver, alguien me estaba preguntando algo. Bueno, contesto que no vamos a usar Meet porque no anda mi micrófono. Si por mí fuera sería fantástico. Otra cosa que me gusta del Zoom es que te obliga a cortar, con lo cual te pone un ritmo y te permite hacer un recreo de 10 minutos, que eso es lo que yo estoy pensando hacer, dentro de 2 minutos y medio más o menos. Este documento que les estoy dando lo puedo subir, si ustedes lo quieren, lo puedo subir al Face para que ustedes lo distribuyan, así tienen todas las imágenes y no dependen de mí para la exhibición. Igual esto se está grabando. Bueno, decirle a Patricia Gallo que está grabada la charla y que después se la subimos para que la pueda escuchar en otro momento. Bueno, en fin. Sí, ¿está bien? Que no se haga problema. Acá tienen, esto se lo conseguí, la verdad lo conseguí hoy sin darme cuenta, son sucesiones de la negociación entre Portugal y España. Acá están todos los intentos por trazar la zona española de la zona portuguesa. Acá está el Tratado de Alcobaças, fíjense, 1479. Ya estaban negociando antes del descubrimiento de América España y Portugal. O sea que ya había rivalidad en ese momento. Ya había rivalidad en ese momento y ya había la discusión por las Azores, por las Canarias, esas islas del Atlántico ya estaban en discusión. O sea que la rivalidad luso-española es anterior al descubrimiento de América. Lo vamos a dejar acá y yo retomo desde estos dos mapas dentro de, ahora son 20:53, ¿qué les parece si a las 21:05, a las 9:05 arrancamos para otra vuelta? ¿Les parece bien? Bueno, ¿Les parece bien verlo así? ¿Les gusta cómo estamos encarando África en lugar de ver solo climas y biomas? sí. Está un poco mejor, ¿no? Bueno, Sí, entonces profe, les viene bien está bien Panamericana. Bueno, nos vemos en un ratito. Ok. Nos vemos 9:05. Hasta luego. Hasta luego.